Hola compañeras y compañeros de derecho, pues nuevamente nos encontramos aquí en lo que viene siendo la materia de derechos humanos. Hemos visto como la gran cantidad de derechos humanos y la forma en cómo se clasifican, la forma en cómo se dividen de acuerdo a varios criterios, al tiempo, etcétera, etcétera. Y empezamos a ver ya los famosos derechos humanos colectivos, es decir, que nos quede bien claro. Los derechos humanos son los que pertenecen a todas aquellas personas por el simple hecho de ser seres humanos, raza o especie humana. Pero como seres humanos vivimos varias etapas, vivimos varios momentos: niñez, juventud, adultez, vejez, etcétera, etcétera, hasta la muerte. Y dadas nuestras condiciones físicas, entonces requerimos de ciertos derechos humanos especiales que protejan a ese sector llamado niño, a ese sector llamado adulto, a ese sector llamado X. Los derechos humanos, por tanto, son para todas las personas, pero a veces, dada la situación evolutiva del ser humano o su condición social, se establecen derechos especiales, vamos a llamarlo así, especiales, derechos humanos especiales, para ese tipo de sector, para ese tipo de población, porque no hablamos de una sola persona, por tanto no podemos hablar de garantías individuales, sino hablamos de derechos humanos colectivos que abarcan a varias personas. De esta manera, por así decirlo, dentro de los derechos humanos en general o universales, dependiendo el sector humano que tratamos de proteger, dadas sus condiciones físicas, sus condiciones evolutivas o sus condiciones sociales, se establecen derechos humanos en especial, justamente para su protección, su desarrollo, su libertad y demás tipos de situaciones. De esta manera, compañeros, el día de hoy vamos a ver dos grupos de derechos humanos colectivos. El que se refiere a los migrantes, que hoy han tenido y tienen una gran importancia y una gran trascendencia dentro de lo que son los derechos humanos. Y también los derechos humanos de los adultos mayores. Dadas las características, dadas las condiciones en que todos alguna vez, al menos el nuestro ya está dentro de ese nivel, llegamos a encontrarnos, pues requerimos por tanto una atención especial, un cuidado especial y una fijación de derechos dadas las condiciones en que llegamos a tener cuando somos adultos mayores. Los migrantes, misma situación, ellos ya tienen derechos humanos, pero por la cuestión de que se encuentran en otro país, se encuentran en otro lugar, requiere un mayor énfasis o una mayor especialización, dado que no es lo mismo el vivir dentro de tu país al vivir dentro de otro país, o estar, mejor dicho, dentro de otro país. Los migrantes son las personas que salen, que se trasladan o que huyen de su país de origen y buscan y se refugian o van a otro país, pues en busca justamente de eso, de refugio, o en busca de encontrar mejores condiciones de vida, tanto para ellos como también para su familia. Condiciones de vida que a su vez incluye condiciones laborales. Decíamos en la clase anterior, compañeros, que actualmente en México vivimos la famosa migración de los habitantes de Centroamérica principalmente, lo que es Guatemala, lo que es Belice, Honduras, El Salvador, que no tanto buscan quedarse en México, sino utilizar a México como trampolín o como medio para llegar a lo que viene siendo puente, para llegar a Estados Unidos, bajo la perspectiva de que allá hay mejor nivel de vida, mejor trabajo, bueno, o mejor dicho, mejor pago. Muchos emigran justamente hacia esa situación, con los peligros y riesgos consabidos para ellos y para su familia. Por lo tanto, a este sector vulnerable, o a estos sectores vulnerables, hay que darles derechos especiales, derechos de atención, derechos humanos, precisamente por su condición, por la situación que están atravesando, por la condición en la cual se van a encontrar. Sabemos que también en África, los habitantes de África, dadas sus condiciones de vida, de atraso, de incultura y demás situaciones, muchos de ellos buscan a Europa como una forma, como un medio para poder mejorar esas situaciones. Y lo mismo implica muchos riesgos y muchos peligros esta situación. Por tanto, jóvenes, vamos a ver los derechos humanos que de forma especial, dada la situación en que se encuentran, tienen los migrantes, como las personas que salen de su país, que se trasladan de su país de origen hacia otro país por mejorar sus condiciones de vida, o bien por refugio, dado que en su país pues hay pobreza, además hay problemas políticos, a lo mejor hay dictaduras,
y por tanto no tienen esas libertades que supone todo ser humano debe de tener. Entendiendo pues que son los famosos migrantes y que los migrantes por tanto están en todos, vamos a ver cuáles son esos derechos que tienen esas personas al no encontrarse bajo la protección, bajo la jurisdicción, bajo la tutoría de lo que viene siendo su país de origen, sino que ahora se encuentran en otro país completamente diferente, con cultura, con lo que viene siendo reglas diferentes. Dentro de los derechos de los migrantes que se tiene es el famoso derecho a la nacionalidad, compañeros. Recordemos que la nacionalidad es el vínculo jurídico que une a las personas con lo que viene siendo el país o el estado de origen donde nacieron, lo que implica por tanto tener una identidad, un origen, una pertenencia a un lugar determinado, a una cultura y a un país específico. De esta manera, este derecho no solamente se visualiza a ese vínculo, sino al derecho que el Estado les brinda protección, ya sea en su territorio o fuera de él, compañeros. De donde el migrante es origen, la protección del Estado no se limita cuando están dentro de su propio territorio, sino incluso el Estado o gobierno debe de extralimitar esa protección cuando sus residentes o sus nacionales se encuentre dentro de otro país. El hecho de que un migrante haya salido de su país de origen no significa que haya perdido su nacionalidad, y no, sobre todo, significa que haya perdido la protección del país en donde él nació o donde él es originario. Por tanto, se mantiene el derecho a la nacionalidad. Otro derecho que tienen los migrantes es lo que viene siendo el famoso derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Sabemos y entendemos, compañeros, que muchos países, dada su condición extranjera, no llegan a tener las mismas prerrogativas o los mismos derechos o las mismas facultades. En cambio, no es así. En México, todas las personas, sin importar su origen étnico o nacional o su situación migratoria, se tienen el derecho a que se garantice que en cualquier proceso administrativo o judicial en los que se vean involucrados se cumplan las formalidades esenciales y esté apegado a derecho, con base en los lineamientos constitucionales e internacionales. Es decir, no por hecho de ser extranjero, no por ese hecho pierde algunos derechos o algunas prerrogativas que nuestra propia Constitución establece como garantías individuales, compañeros. Todo extranjero, independientemente de su calidad migratoria, recuerda que tú vas a estudiar dos derechos, derecho público internacional y derecho internacional privado. Justamente ahí, en derecho internacional privado, se va a ver la relación que existe entre el gobierno de un país con los ciudadanos o las personas que son de otro país. Y es aquí entonces los derechos humanos de este colectivo llamado migrantes va a tener gran importancia para tu vida profesional futura. La ley y la Constitución ampara en cuestión de justicia, en cuestión de aplicación del debido proceso, tanto a nacionales como a extranjeros. De tal manera que entonces en México, sin importar su origen étnico o su nacionalidad, tienen el derecho a que se garantice que en cualquier proceso administrativo o judicial en los que se vuelvan involucrados los migrantes, se cumplan las formalidades esenciales y estén apegados a derecho, ¿sí? Otro derecho humano que tienen los migrantes, dada la condición en la cual se encuentran, en la cual están dentro de un país extranjero, es el derecho a la asistencia consular, compañeros. Es decir, el Estado mexicano o cualquier autoridad del Estado mexicano que detenga a una persona extranjera tiene la obligación de informarle sobre su derecho a contactar con la autoridad consular de su país de origen y de facilitar tal comunicación, así como permitirle recibir la visita del personal consular. Tal derecho debe de garantizarse. Es decir, en México, así como también queremos que en el extranjero, toda aquella persona que se encuentre y cualquier autoridad mexicana que detenga a una persona migrante debe de informarle su derecho a contactar con la autoridad consular de su país, así como a facilitarle la comunicación. Recuerda que los países, compañeros, en otros países tienen dos representaciones, la de la embajada y la del consulado.
La embajada se encarga principalmente para lo que viene siendo la relación entre país con país, gobierno con gobierno. Y el consulado se encarga precisamente de las relaciones de carácter económico, de carácter cultural, de carácter migratorio. Una cosa es el embajador y otra cosa viene siendo el cónsul. Y muchas veces hay muchos consulados, de hecho, la embajada de México en Estados Unidos es una sola, que está obviamente en la capital, que es Washington. Pero dadas las relaciones y los constantes vínculos que existen en todo lo que es Norteamérica, entonces existen varios consulados para que en esos consulados se atiendan los problemas de los migrantes. Claro, cada país va a tener su consulado, su embajada, y en consecuencia la autoridad de ese país informará al cónsul para que él a su vez atienda lo que vienen siendo sus nacionales que se encuentran en país ajeno. Otro derecho es a la no discriminación. Muchas veces, como ves, por razones obvias, por sentimientos nacionalistas, sentimientos patrioteros más que patriotas, la gente tiende a discriminar a las personas que no son de su país. Máxime cuando hablamos de personas de la raza negra, máxima cuando hablamos personas de la raza asiática, y todo cuando hablamos de centroamericanos, salvadoreños, ya desde antemano ponemos ahí como una barrera de discriminación. De tal manera que entonces los migrantes no deben ser objeto de discriminación ni por razón de su origen étnico, ni por razón de su origen étnico, ni por razón de su género, ni mucho menos por su edad o cualquier otro tipo de situación. De esta manera, este derecho incluye a todas las personas migrantes que se encuentren en México sin importar su condición migratoria. En derecho internacional privado, ya es que cuando un extranjero entra a nuestro país puede entrar bajo diversas condiciones o diversas características, como turista, como científico, como asesor, como inversionista, etcétera, etcétera. Entonces, independientemente de cuál sea su condición migratoria, la calidad bajo la cual entra a nuestro país, sea de forma legal o de forma ilegal, en México todas las personas, y de hecho a nivel mundial pues son derechos humanos, todas las personas migrantes deben de tener ese derecho, compañeros, sin importar su condición migratoria. La prohibición de discriminación hacia las personas migrantes está igualmente reconocida por lo que viene siendo nuestra ley de migración, que viene siendo la ley reglamentaria de la Constitución en lo relacionado con la migración. Un derecho más de los migrantes es a solicitar el asilo y la condición de refugiado. Te decía yo hace rato que cuando un extranjero entra a nuestro país o a cualquier otro país, entra con diversas categorías o diversas condiciones. A veces entran como estudiantes para realizar sus estudios en ese país, a veces entran como científicos, como empresarios, como asesores, como inversionistas, incluso como turistas. Entonces todo extranjero debe tener cierta condición o cierto permiso para poder ingresar y por tanto regular su estancia en nuestro país. Pero también una de las figuras o de las figuras que mantiene el derecho internacional público es el derecho al asilo y el derecho al refugio. De esta manera, toda persona extranjera en caso de persecución por motivos de orden político tiene derecho a solicitar asilo, compañeros. Recordemos que en nuestro país se prohíbe los famosos tratados de extradición en caso de delitos que tengan en su país de origen cuestiones políticas, que más bien no son delitos, sino más bien persecuciones por cuestiones políticas. No coinciden con la ideología o el pensamiento del presidente que está en turno. El ejemplo lo podríamos tener en Venezuela. Vamos a pensar que Juan Guaidó es perseguido no por delincuentes, sino por sus ideas políticas en contra del régimen de Nicolás Maduro. En ese caso, Juan Guaidó, ciudadano venezolano, podrá solicitar como derecho migratorio, derecho a favor de esas personas, que se le dé asilo político en México. Recuerda que México ha mantenido una política internacional de asilo. Ha asilado al señor León Trotsky cuando era perseguido por Lenin con motivo del famoso comunismo o de la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. También México, cuando estaba Lázaro Cárdenas, dio asilo político
a una gran cantidad de migrantes españoles que huían precisamente de la dictadura de Francisco Franco con el famoso falangismo o fascismo español, y dio albergue, o mejor dicho, dio asilo tanto a niños, hombres y mujeres sin importar su edad, simplemente porque eran perseguidos o porque huían de su país por la violencia y no compaginar con las ideas políticas de lo que decía Francisco Franco. Es obvio que los niños es porque venían con sus padres, con su familia, y venía pues toda la familia con ánimo de asilarse. México ha tenido esas características. México también tiene otro ejemplo con lo que viene siendo el Shah de Irán. Cuando el Shah de Irán es derrocado por el islamismo que hoy existe en Irán, por lo que viene siendo el fundamentalismo, el Shah de Irán tiene asilo político en México para asilarse y no ser por tanto perseguido, detenido y posiblemente asesinado en su país de origen, Irán. Este derecho universal, humano, lo tienen propiamente los migrantes. Similar al anterior es el derecho a solicitar el reconocimiento de refugiado. La migración no solamente se da con la intención de mejorar condiciones de vida o con la condición de tener un mejor acceso a otra vida, sino que muchas veces los migrantes huyen de su país por miedo al riesgo de que tienen de riesgo de su vida, su seguridad o su libertad. Ya han sido amenazados por violencia generalizada, por agresión extranjera, por conflictos internos, por violación masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que han perturbado gravemente el orden público dentro de su país de origen. Ante estas situaciones inestables que ponen en riesgo y en peligro la vida del extranjero, huyen y salen de su país por cuestiones de guerra, por cuestiones de violación de derechos humanos, por cuestiones de conflictos internos. Entonces, para no tener ese riesgo de que sean detenidos con motivo de la guerra interna, puedan ser asesinados, entonces solicitan a un país extranjero el derecho de refugiado. Los migrantes pueden en un momento determinado solicitar este derecho y se les debe de dar. Otro derecho universal que aparentemente Donald Trump, presidente de Estados Unidos, no lo ha sabido respetar, que tienen los migrantes, es el derecho a la protección de la unidad familiar. Toda persona en situación de migración tiene derecho a que se preserve y garantice su unidad o su reunión familiar, compañeros, especialmente cuando se trata de niñas, de niños y adolescentes. Es un derecho universal que ampara, que protege obviamente a los migrantes, porque muchas veces son perseguidos, son detenidos y con motivo de esto son separadas las familias. Reitero, el derecho a la protección de la unidad familiar significa que toda persona en situación de migración tiene derecho a que se preserve y garantice su unidad o su reunión familiar, especialmente cuando se trata de niñas, de niños y adolescentes. Hace un par de meses, por eso he insistido en que estés muy imbuido con las noticias, que ya te metas a lo que viene siendo tu entorno nacional, político, cultural, económico, social y mundial. Cuando México permitió la migración masiva por nuestro territorio de centroamericanos, incluyendo mexicanos, una mala estrategia o una inhumana estrategia, hablando de derechos humanos, que empleó Donald Trump, y con esto tratar de desalentar que familias enteras siguieran o trataran de ingresar a Estados Unidos, fue justamente esta violación a este derecho humano, que es separar a las familias. De un lado los padres, de un lado los hijos, y ellos que completamente solos, incluyendo menores de edad. Entonces, el derecho internacional y los derechos humanos internacionales, en cuanto a migración, tratan de visualizar y de proteger la unidad familiar, y tratan de mantener esta unidad familiar, estableciendo que es un derecho humano que por ninguna circunstancia, por ningún motivo, pueda separarse a las familias y deban de mantenerse, protegiendo sobre todo lo que viene siendo la separación de niñas, de niños y de
adolescentes, ¿sí? Un derecho más que tienen los migrantes es el derecho a la dignidad humana. Sabemos que cuando entran a un país diferente al suyo, pues lo hemos dicho, son discriminados, no son bien vistos, muchas veces son vistos como una peste, perdón por la expresión, son vistos como algo anómalo, por tanto son objeto justamente a una discriminación. De esta manera, la condición de migrante no le resta valía a ningún ser humano. Por tanto, nadie, ni autoridades ni particulares, tienen derecho a dar un trato diferenciado y excluyente a este grupo de población. Su paso y estadía por cualquier país no debe significar un riesgo latente de abuso de derechos humanos ni probables afectaciones a su integridad, patrimonio y libertad. Los testimonios que hemos escuchado de los migrantes que con tal de llegar rápidamente a Estados Unidos suelen tomar el famoso tren, subirse al tren llamada La Bestia, y en el viaje son constantemente objeto de abusos en donde se cometen ataques a la dignidad, ataques y violaciones a este derecho de la dignidad humana. Y como te dije al principio, esta obligación de respetar al migrante no solamente es de la autoridad, sino también de los particulares, porque muchas de los particulares de un país pues, se sienten con autoridad para violentar, para robar, para atacar a gente que viene de otro país y que por X motivos pues llegara a pasar por ese lugar donde se encuentran pues, estas bandas o este grupo de personas que van a atentar en contra de ellos solamente bajo el pretexto de que son extranjeros, de que son migrantes. Un derecho más, compañeros, es a no ser criminalizados. Por ejemplo, el guatemalteco, el salvadoreño tiene fama de ser, pues ya lo vemos con motivo de la mara salvatrucha, con motivo de tanta delincuencia que existe y pandillas que existen, no por eso podemos generalizar. El hecho de que unos cuantos o una parte en estos países centroamericanos está dada por este tipo de bandas delictivas, no por eso podemos pensar que todos tienen esa misma condición y por tanto vamos a tratar de esa manera, nada más por el hecho de ser de El Salvador. Lo mismo pasaría con mexicanos que fueran al extranjero y porque ya tenemos fama o ya tienen fama nuestros cárteles de narcotraficantes, los Z, el cártel de nueva generación, se pueda pensar en el extranjero que todos los mexicanos, absolutamente por ser mexicanos, ya somos delincuentes o somos narcotraficantes. El ingreso no formal al país de la población migrante no es motivo para criminalizar su actuar y tratarlo como tal. El hecho de que migrantes de países donde vienen tengan mala fama o aún no teniéndola, no permite o no autoriza para que se les criminalice, se les considere por tanto como viles delincuentes. Ser una persona migrante no implica ser delincuente. Su ingreso contrario a la norma al país implica una infracción administrativa. El hecho de que hayan ingresado ilegalmente a nuestro país, el hecho de que mexicanos ilegalmente hayan entrado a Estados Unidos, esto no constituye un delito, constituye una infracción administrativa, no un delito o un ilícito penal. En ningún caso, una situación migratoria irregular puede configurar por sí misma la comisión de un delito, ni puede prejuzgarse la comisión de delitos por parte de una persona migrante por el hecho de encontrarse sin un permiso, sin una autorización, sin una condición migratoria permitida y autorizada por el país donde se encuentra. El ser migrante no significa ser delincuente. El ser migrante no significa inmediatamente, compañeros, rubricarlos o señalarlos como delincuentes. Un derecho más que tienen los migrantes, dado que ellos están viajando, se están trasladando de un lugar hacia otro, es que en el país donde ellos transitan, donde ellos van pasando, tienen el derecho a un alojamiento digno. Las personas migrantes deben recibir en el lugar en que se encuentran y alojarse con un lugar digno como personas. Las instalaciones migratorias deben cubrir exigencias de seguridad
de higiene, de salubridad y también de trato adecuado y respetuoso a sus derechos humanos. Como puedes ver, los derechos humanos lo hemos visto, compañeros, qué es lo que son y en qué consisten. Y sabemos que todas las personas los tenemos de forma absoluta y de forma total. Pero al formarse ciertos grupos dentro de la sociedad con cierta vulnerabilidad o cierta marginación como son los migrantes, entonces habrá que hacer mayor énfasis o marcar derechos humanos especiales para que se tengan bien presentes dada su condición o dada su situación. Otro derecho más que tiene el migrante, sea de donde sea, es a no ser incomunicado. Las personas migrantes no deben por ningún motivo, por ninguna circunstancia, negarles recibir y realizar llamadas telefónicas. No deben ser negado la visita de sus familiares, organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos, ni tampoco la visita de representantes legales y autoridades consulares de su país, compañeros. Por ningún motivo, por ninguna circunstancia, un migrante debe ser incomunicado, de tal manera que no pueda ni comunicarse, ni recibir comunicación de sus familiares. Y no solo eso, ese derecho no se limita solamente a la familia. Recuerda que hay muchos organismos internacionales, ya te dejé una tarea, los ONG, Amnistía Internacional, Greenpeace, entre otros, según las condiciones, en donde ellos se dedican a eso, a apoyar a los extranjeros, a apoyar a los migrantes, perdón. Y el hecho de que ellos sean defensores de derechos humanos no les permite al gobierno o al país donde se encuentra, la autoridad del país donde se encuentra, que se les prohíba su visita, al menos para revisar, certificar que están en buenas condiciones, que reciben buen trato. De igual manera, a sus representantes o a las autoridades de un país, del país de su origen, que van a visitarlos o que al menos quieren ver cómo se encuentran, en qué condiciones se encuentran de detención o condiciones de alojamiento. Un derecho más, que son varios, que tienen los migrantes, es obvio el derecho que tienen a un intérprete o a un traductor. Las autoridades migratorias tienen la obligación de proporcionar un intérprete o traductor en caso de que las personas migrantes no hablen el idioma en el país donde se encuentran. Si la migración significa trasladarnos de un país a otro país, y muchas veces trasladarnos de un país a otro país significa cultura, idioma, costumbres completamente diferentes, pues por lo menos hay que darles un traductor o profesionales un traductor o un intérprete para que haya esa comunicación y por tanto el migrante de por sí ya solo, de por sí ya abandonado, pues al menos tenga esa forma de poderse comunicar con las autoridades o con las personas que se encuentran en lo que viene siendo su alrededor. Otro derecho más que aparentemente tampoco Donald Trump ha sabido respetar, y pues algunos otros gobiernos en el mundo, es el derecho a no ser detenido en las inmediaciones o dentro de los albergues. Sabemos, compañeros, que lo hemos dicho, las ONG, organismos no gubernamentales, muchas veces para facilitar y ayudar a las personas que han sido violadas en sus derechos humanos o vulnerados, proporcionan, como te dije, no solamente asistencia o asesoría, sino también apoyo económico, apoyo en todos los sentidos. De hecho, el propio gobierno crea albergues para que en esos albergues los migrantes o personas con ciertas condiciones de vulnerabilidad o de violación de sus derechos humanos puedan encontrarse en esos albergues al menos una especie de refugio, una especie de protección. Por tanto, las autoridades migratorias no tienen derecho para realizar detenciones de personas migrantes que se encuentren debidamente alojadas en las inmediaciones o dentro de los albergues patrocinados por asociaciones civiles, por personas que presten asistencia humanitaria a los mismos, incluyendo lo que viene siendo el famoso Instituto Nacional de Migración en nuestro país. Hay varios padres, varios sacerdotes, varias instituciones, tarea que te dejé, que dedican precisamente a esto, a dar alojamiento, a dar albergue justamente a personas que están pasando simplemente por ese territorio.
Por eso te decía que me hicieras esta tarea de por lo menos unas 10 ONG o los más que tú consideres, no voy a poner límite, pero que sí debas de ir conociendo y debas ir tratando para tu futura vida profesional. Con esto, compañeros, terminamos lo que vienen siendo los derechos de los migrantes. Como un corporativo, no corporativo, como un grupo de personas que se encuentran, un colectivo de personas que se encuentran vulnerables, que se encuentran por tanto en riesgo de que sus derechos humanos sufran violaciones, sufran atentados y obviamente inclusive hasta la muerte. Aunque estos derechos los tenemos todos, pero cuando tenemos esta calidad de trasladarnos de un lugar a otro se hace especial énfasis, especial atención, precisamente porque se están afectando partes esenciales que son sus famosos derechos humanos. Otro colectivo, otro grupo social vulnerable, compañeros, dentro de la ciudad son obviamente los adultos. Por adultos, compañeros, hay muchas interpretaciones o muchas definiciones que entendemos por adulto o por adultos mayores. La psicología y la medicina a veces, según los autores, nos hablan de lo que viene siendo el adulto, y por adulto entendemos lo que viene siendo propiamente el adulto, el viejo, el senecto, el anciano y el longevo. También que dentro del adulto mayor, y hablamos de la tercera edad, entendemos, o algunos autores dividen o clasifican al adulto mayor, reitero, en lo que viene siendo el viejo, el senecto, el anciano y el longevo. De hecho, el longevo muchas veces también se divide, porque para algunos autores el longevo es la persona que es mayor de 90 años, de mayor hasta que fallezca. En cambio, otros autores sostienen que que la longevidad, es de los 100 años en adelante. Para efectos prácticos en nuestro país, por adultos mayores o por personas que requieren cierta atención especial en sus derechos humanos, son las personas mayores de 60 años, compañeros. Las personas mayores de 60 años son las personas consideradas como adultos mayores. Independientemente, compañeros, que algunos autores hablen dentro de los adultos mayores, los viejos, los senectos, los ancianos y los longevos. Para evitar este tipo de clasificaciones, reitero una vez más, de acuerdo con nuestro régimen jurídico, los adultos mayores son las personas mayores de 60 años, y que por tanto ser un grupo vulnerable por sus condiciones físicas, condiciones mentales, etcétera, etcétera, requiere una especial atención sus derechos propiamente humanos en relación a lo que viene siendo su edad. De esta manera, el Estado o la autoridad debe ser garante de los derechos que tienen los adultos mayores, y no solo debe de garantizar estos derechos, sino que además debe de generar, debe de promover mecanismos que garanticen que los planes, los programas y las políticas públicas que emprenden las autoridades, compañeros, visualicen también a este grupo selecto de personas o a este grupo especial de personas que no deben ser olvidadas ni mucho menos vulneradas en sus derechos, compañeros. El hecho de las personas ya sean adultas, yo creo que las personas muchas veces, inclusive por su misma edad, ya no pueden valerse por sí mismas, no significa que el Estado o que la ley debe de no tomarlas en cuenta. No diga que no debe, por tanto, el Estado seguir respetando y seguir manteniendo ciertos derechos, dada su condición, dada su vulnerabilidad, dado su estado físico o mental en que se encuentran. Por ello, es importante reenmarcar los derechos que ciertos colectivos o ciertos grupos sociales de forma especial deben de darse, deben de mantenerse y deben de tenerse presente o de manifestarse. Entre estos derechos que tienen los adultos mayores, obviamente es la igualdad de oportunidades. Las personas adultas mayores, sin importar su lugar de origen, su género, su discapacidad o su condición social o de salud, ni mucho menos otro tipo de situaciones, deben de tener
las mismas oportunidades de formación y realización, así como de alimentación, agua, vivienda, vestido, atención sanitaria, un trabajo, educación y capacitación, y a vivir en un entorno seguro y adaptado a sus necesidades que privilegien su integridad física, su salud y su vida, compañeros. El adulto mayor, dado pues el estado en que se encuentra físico o mental, con mayor razón debe de garantizarse esta igualdad de oportunidades. Oportunidades, compañeros, que como te he mencionado, abarcan una gran cantidad de situaciones, como son la de su formación, la de su realización, alimentación, agua, vivienda, vestido, atención sanitaria, oportunidad de un trabajo, educación y capacitación. El hecho de ser adultos mayores no implica que estas oportunidades de estudiar, por ejemplo, o de seguir trabajando, deben ser negadas o deben de ser hechas a un lado. Al menos en cuestión de trabajo, independientemente de otros factores, pues sí, te puedo decir yo con toda tristeza y seguridad que ya mi edad ya me pesa en algunas empresas, en algunos trabajos, para poder prestar mis servicios. Ya la edad ya me la han puesto en claro y pues lo digo pues no con vergüenza, sino pues con cierta dolor, que en una escuela sí me dijeron claramente, no dudamos de su capacidad, palabras más, palabras menos. No dudamos de su experiencia y es más, hemos visto que usted pues sí domina o sí conoce la presión de maestro. Pero maestro, sin que usted se ofenda, sin que lo tome a mal, su edad ya no le ayuda mucho para que lo podamos tomar en cuenta como parte de nuestro cuerpo académico. Y bien sabes que no soy el único, sino somos muchas otras personas, iguales o peores, que vivimos esa misma situación, esa especie de discriminación, pero que al menos por parte de derechos humanos, pues tenemos esa misma igualdad de oportunidades. Y que en todo caso pues sería pedir pues no tanto un amparo, porque no es una autoridad la que está violando mi derecho humano, sino es un particular, pero sí utilizar una ONG. Por eso decía que conozcas todos los tipos de ONG que existen y que es un momento determinado, pues por la vía administrativa y no por la vía judicial, porque no estamos hablando de una autoridad sino de un particular, podría ayudar o podría beneficiar a este tipo pues de personas en la cual nos encontramos. Otro derecho más que tienen los adultos mayores es justamente la participación. En alguna etapa de nuestra historia, los ancianos o el consejo de ancianos eran la máxima autoridad dentro de una comunidad. ¿Por qué se tomaba en cuenta el consejo o la enseñanza del anciano? Precisamente por eso, por su experiencia. Porque una persona anciana, un adulto mayor, ha vivido muchas cosas y que por tanto puede informarla o puede decirle a las nuevas generaciones para que ellas, ante esta inexperiencia, puedan tomar mejores decisiones. En algunas etapas de la historia, los ancianos constituyeron la principal autoridad y fueron la principal autoridad precisamente por la experiencia, por lo que ellos habían vivido ya y que de alguna manera podían por tanto tener una mejor determinación. Las personas adultas mayores tienen derecho a la participación activa en las políticas que incidan directamente en su bienestar, en compartir sus conocimientos y habilidades con las generaciones más jóvenes y a formar movimientos o asociaciones, compañeros. En materia laboral, compañeros, en los sindicatos, muchas veces también tenemos sindicatos en donde se forma un sector propiamente que representa a los trabajadores en retiro, en jubilación, que están pensionados, pero que el sindicato lo sigue tomando en cuenta, lo sigue que participen, para que también se velen por los derechos y también que ellos opinen, que ellos participen. Un adulto mayor, un anciano, como le quieras tú llamar, un senecto, un viejo, un longevo, como se le quiera llamar, pues independiente de que a veces empiezan a perder las facultades mentales o físicas, no impide que una gran mayoría, a pesar de la edad, todavía tenga el dinamismo, tenga todavía la creatividad para ser tomado en cuenta
como lo dije, en sus conocimientos, en su experiencia, en sus habilidades, y por tanto pueda tomar y enriquecer pues las decisiones que aún se puedan tomar a favor de jóvenes, a favor de todo esto. Es un derecho humano que al menos en los adultos mayores, obviamente yo me estoy incluyendo, compañeros, pues deben de considerarse y deben de tomarse en cuenta. Y no tomarse al adulto mayor como una persona ya vetusta, una persona ya incapacitada o discapacitada, una persona que ya no tiene la habilidad, la sapiencia o conocimiento para llevarlo a cabo. Por eso hago este énfasis que los mismos derechos humanos hacen para no generalizar, o bueno, generalizamos en que todos los tienen, pero como son los migrantes, como son los niños, los adolescentes, como son los adultos, es cuando mayor importancia o mayor especialidad requieren justamente los derechos humanos. Otro derecho propio de los adultos son los cuidados. Las personas adultas o mayores tienen derecho a beneficiarse de los cuidados de su familia, a tener y seguir teniendo acceso a los servicios públicos de salud, compañeros, a disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales cuando residan en hogares y instituciones donde se les brinden cuidados y tratamiento. El hecho de ser un adulto mayor y estar dentro de un asilo no impide, por tanto, o no limita la libertad y no limita, por tanto, otro tipo de situaciones. Sabemos que por nuestras condiciones, pues tanto en el caminar o en el hablar o en otro tipo de situaciones, en el comer, se requieren de cierto cuidado. Bajo esta perspectiva, el derecho humano de cuidados requiere mayor envergadura, mayor importancia justamente para este tipo de situaciones físicas, mentales, a que llegamos a tener pues todas las personas. A ustedes por fortuna, jóvenes, alégrense, aleluya, aleluya, alabaré, alabaré. Entonces les queda mucho, muchísimo para llegar a esta situación. Para el maestro pues creo que ya le queda muy poco, ya casi casi la tierra lo anda llamando, ya lo anda jalando por varias cosas, independientemente de otras cuestiones, pero al menos en derechos humanos se siguen, se mantienen y se deben de sostener, sea cual sea este tipo de situaciones. Otro derecho más, compañeros, que los adultos mayores deben de tener o que debe de respetarse es justamente el derecho de la autorrealización. Las personas mayores tienen derecho a aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente su potencial mediante el acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales, recreativos y también a la participación política, compañeros. Si es cierto, merman nuestras facultades. Si es cierto, disminuyen nuestras atribuciones o nuestras condiciones. Pero no obstante, todavía tenemos facultades u opciones de otro tipo, de otra índole, y por tanto no se deben de cerrar ese tipo de puertas. El hecho de desarrollar nuestro potencial, increíblemente todavía tenemos potencial en los aspectos educativos, culturales, espirituales, y por cultural pues entendemos música, entendemos pintura, entendemos escultura, entendemos un gran cúmulo de actividades en donde todavía podemos desarrollar ese potencial, y a pesar de la edad pues todavía tenemos pues formas de autorrealización. Decían por ahí que las metas y los objetivos, mientras tú vivas, nunca dejan de acabarse, nunca dejan de terminarse. El ser humano es un ser que siempre, hasta que termina o hasta que viene su muerte, deja de tener objetivos, deja de tener metas de poder llevar a cabo. Y te lo dice pues un adulto mayor que a pesar de mi edad, pues todavía aspiro, compañeros, pues ¿por qué no a un mejor dinero, un mejor trabajo, a una mejor oportunidad de vida, mientras mis facultades me lo permitan? Y creo que tanto tu maestro como seguramente tu abuelito, tu abuelita, tu papá, que obviamente entiendo que es mucho más joven que yo, a pesar de todo eso, pues ahí seguimos y seguiremos. Y esta es la intención de los derechos humanos, de buscar la forma de que esto se lleve a cabo, de que no se limite, de que no se argumente, pues ya no puede, ya no tiene la edad, ya le pesan los años, no, sino que al menos se tenga siempre presente esto, sin ofendernos, pero porque usted algún día también llegará a este momento y pues al menos tenga garantizados este tipo de derechos humanos, de manera especial a las personas que
pues ya estamos en este momento y que a futuro, yo sé y espero que dentro de muchos años también nos encontremos todos. Un derecho más, compañeros, es el derecho a la dignidad. Las personas mayores tienen derecho a vivir con seguridad, ser libres de cualquier forma de explotación, ser libres de cualquier maltrato físico o mental y por tanto a recibir un trato digno. Si usted ha leído y como te he dicho y reitero una vez más, imbuye, métete a este entorno social, este mundo en el cual tú vivimos, por todo lo que existe que inclusive puede repercutir en tu vida profesional. ¿Qué chiste es escuchar las noticias cuando un adulto mayor, sus familiares, su hija o su hijo lo golpean o lo tienen ahí en pésimas condiciones higiénicas? Ya es un estorbo para la familia, ya no es una persona digna. Hay casos en donde muchas veces las familias, para deshacerse, vamos a llamarle de estos estorbos, pues sí es mejor ponerlo en un asilo. Y pues puede ser bueno, puede ser malo, tiene sus pros y sus contras. El hecho de que a uno lo puedan meter a un asilo, no descarto yo esa posibilidad. Sí, no descarto esa situación, claro. Si Dios me permite atrás seguir viviendo más de los que ya me ha permitido, a lo mejor ya estoy exagerando este tipo de situaciones. Te decía yo, no en cuanto al adulto mayor, sino en cuanto al discapacitado por mi hija, que mi esposa me platicó, y perdón por repetirlo, que pues cuando mi hija la llevamos a una escuela especial porque había la posibilidad y porque existía la escuela, ya a cierta edad ya los discapacitados ya difícilmente tienen escuelas, que uno de sus amiguitos también discapacitado durante 2-3 semanas se había ausentado. La gente se había preocupado qué había pasado con el famoso, creo que se llamaba Ricardito, el Ricardito. Hasta que a las 3 semanas aparece uno de los hermanos, unos familiares del Ricardito, que la directora les platicó a las madres. ¿Qué creen? Vino ya el hermano de Ricardito, dicen que está bien, que se encuentra bien, que no hay ningún problema, pero que no han podido traer porque la mamá, ya una persona adulta mayor que era la que lo llevaba, pues murió, ya no hay quien lleve a Ricardito a esta escuela especial. Y que si fueron a ver a la directora es para que la directora les recomendara un lugar en donde podían internar a Ricardito, que da su discapacidad, pues ellos no podían atenderlo y darle el debido cuidado, y que buscaban por tanto un lugar que ella les pudiera recomendar para que pues se hicieran cargo del niño, bien sea pagando o no pagando, etcétera, etcétera. Bueno, pues así es el destino muchas veces de los adultos mayores, así es el destino muchas de la gente. Si es de que jóvenes, yo sé que tus papás son jóvenes todavía, mucho más jóvenes que tu maestro, porque quizás tengas un abuelito, una abuelita, y pues es un derecho humano la dignidad, es un derecho humano el que no por su edad, compañeros, se les maltrate, se les explote y se les dé un maltrato no solamente físico, inclusive a veces hasta mental, y todos pues debemos darles ese trato digno, al menos como dicen, pues ya en sus últimos años, en sus últimos tiempo de vida. Bueno, espero que el mío sea mucho, pero bueno. Otro derecho es el acceso a la justicia. Los adultos mayores, como ellos, tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente. Esto es muy importante. Sabemos que la ley, compañeros, es fría. Sabemos que la ley pone términos perentorios, términos que si no los no haces la acción debida o el ejercicio jurídico debido, has perdido todo derecho. Sin embargo, por situaciones de lo que viene siendo el adulto mayor, reitero, los adultos mayores tienen derecho a ser oídos con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, estableciendo con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ellas o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Se garantizará la debida diligencia y el tratamiento preferencial, reitero, se garantizará la debida diligencia y el tratamiento preferencial a las personas adultas mayores para tramitación,
resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos y judiciales. La actuación judicial deberá ser particularmente expedita en casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor. Tú bien sabes que así como muchas veces un lesionado es el MP el que tiene que ir ante el hospital para recibir la declaración, claro, casos muy especiales, muy excepcionales. Así también para la persona adulta mayor, es tener este tipo de consideraciones, este tipo de condiciones en que se encuentra, para hacer algunas excepciones en cuanto a tomar su declaración, en cuanto al riesgo de que pueda fallecer y por tanto no pueda emitir su testamento, su declaración o cosas por el estilo. Son excepciones a la ley y son casos especiales, pero por razones de adultos mayores, en cuestión de enfermedad, en cuestión de hospitalización, en cuestión de muchas cosas más. Un derecho favorable que tiene el adulto mayor, lo cual no implica privilegios, o sea que deben, claro, esto no significa privilegios, no significa trato especial, significa más bien ajustarnos a las condiciones. Y precisamente por su edad o por el momento en que están atravesando los adultos mayores, no por ello se les va a tratar con la punta del pie, no por ello se les va a tratar o se les va a negar el acceso a la justicia, el acceso a ser oídos, el acceso o el derecho a presentar documentos, pruebas y demás tipos de situaciones, compañeros, ¿sí? Uno más y por último, compañeros, es que los adultos mayores deben de visualizarse como un sector muy especial en donde las políticas, los programas que emprenden los gobiernos deben de tomarlos en cuenta. Precisamente enfocar sus derechos y enfocarlos precisamente a su calidad de vida, compañeros. Toda acción a favor de las personas adultas mayores representa un cambio estructural en el diseño de la política pública de vejez, con una visión integral de las condiciones que proporcionen su desarrollo humano. Por eso no es extraño que independientemente del sesgo político, del sesgo que tú quieras verle, los gobiernos deben de emprender acciones que sigan amparando y sigan protegiendo a los adultos mayores. Hay mucha gente que se opone a esto argumentando que eso es un populismo, que eso es un populista, que es un gobierno populista o una dictadura populista. Independientemente del sesgo que puede ser político, cuando se condiciona, que sí lo ha habido, se condiciona a apoyar a un adulto, a un discapacitado, a cambio de tu voto, a cambio de que vayas en manifestaciones, en mítines, apoyando a tal candidato, eso sí es deshonroso, eso sí es desagradable. El hecho que veas al adulto como puede ser un discapacitado o puede ser un menor de edad, como una garantía, un garante de que te va a dar votos, y a través de él y del programa o de las becas que se les den, vas a tener votos, no nada más de él, sino de todos los familiares quienes se ven comprometidos a tener que votar, es que los programas adultos mayores deben ser ajenos a todo tipo, compañeros, de clientelismo político, lo cual no impide que los gobiernos, dentro de sus programas sociales, políticas sociales, acciones que lleven a cabo, lleven programas justamente en beneficio y en apoyo de lo que vienen siendo los adultos mayores, los discapacitados. Una cosa es crear y generar programas de beneficencia, de apoyos económicos, de becas, como hoy se les llama, a ese tipo de grupos vulnerables, que por mandato de la Constitución y por mandato de la ley ya están establecidos, pero sin ningún sesgo partidista, ningún intromisión, perdón, se van las cabras, ya la edad me está afectando, jóvenes, intromisión política. Malo es cuando los políticos utilizan a los ancianos o utilizan a otros grupos vulnerables, insisto, para dar programas y a través de ellos, por tanto, que tener clientelismo político. Por eso, en el actual régimen, como se estableció que ya los programas vayan directamente al beneficiario, porque anteriormente había grupos intermediarios, el grupo Antorcha Campesina, por ejemplo, el grupo X tal, en donde
se les mandaba a ellos el recurso para que ellos, entre sus afiliados, entre la gente que estaba dentro de esa agrupación obrera o lo que tú quieras, recibieran los beneficios. Pero como dice el actual presidente, muchas veces ya llegaban los beneficios a los involucrados, pero ya con piquete de ojos, ya con el moche que se habían quitado. Por eso también otro aspecto también muy interesante es que los programas que los gobiernos emitan ya no deben de ir con ningún sesgo partidista, que me lo dio el PRI, me lo dio PAN, me lo dio Morena, simplemente con el sesgo del presidente, incluso sin el nombre del presidente, para evitar justamente este tipo de situaciones. Otro aspecto más es que estos derechos, estos beneficios o estas becas son universales y que todo presidente, sea cual sea del partido que sea, los debe de dar. Y algo más, en la actual administración se ha establecido que esos programas y proyectos ya estar garantizados financieramente hablando o económicamente hablando o monetariamente hablando. Porque anteriormente nada más era palabrecita. Las personas tendrán derecho a una beca, los jóvenes a una beca, muy bien hasta ahí. Pero no se cumplía. ¿Por qué no se cumplía? Porque el presidente en turno, la autoridad en turno podía argumentar es que no tenemos presupuesto, no hay dinero para poder cumplir este programa de becas a jóvenes, a niños, a discapacitados, a adultos, a mujeres, a madres solteras. Se hizo una reforma, por eso insisto una vez más, y perdón por ser repetitivos, ya sabes cuál es mi eslogan. Que veas constantemente el diario oficial de la Federación, que estemos al tanto de los cambios e innovaciones. Hay una reforma en la Constitución que se acaba de hacer, donde se dice que el Estado debe garantizar dentro del presupuesto que año con año emite, debe de garantizar el importe de las prestaciones que se van a dar, de tal manera que el presidente en turno, sea cual sea y del partido que sea, así como establece cuánto dinero le corresponde a Pemex, cuánto dinero se le debe de dar a la Secretaría de Educación Pública, cuánto dinero se le debe de dar a la deuda pública, para el pago de la deuda pública, ya debe haber una partida presupuestaria donde quede garantizado ya el pago de las prestaciones o los programas a adultos o programas a este tipo de personas o grupos vulnerables. Se han dado dos pasos más. Número uno, para evitar, por tanto, que los apoyos o los programas de asistencia social, de asistencia económica a grupos vulnerables tengan un sesgo demagógico y partidista. Y también para que no nada más sea palabra muerta, nada más sea verborrea, sea demagogia de los políticos, sino que ahora a partir de en adelante cualquier presidente y cualquier partido político está obligado por mandato constitucional a seguir dando estos programas, pero ya sin la etiqueta de su partido o la etiqueta del partido que lo llevó al poder. Y sobre todo, que así como el presidente o los legisladores planean y establecen un presupuesto para cada actividad, ahora también debe haber un rubro que garantice un presupuesto, un dinero para poder que estos grupos sigan recibiendo ese beneficio. Y no a futuro se argumente que pues que no había recursos, que no había dinero. No. Un presupuesto no puede decir, ¿sabes qué? No hay recursos para pagar la deuda pública. No hay dinero para pagarle a los maestros, a los doctores del seguro, no. Supone que por eso año con año el presidente en turno tiene que fijar un presupuesto donde quede bien definido cuánto dinero a cada autoridad, cuánto dinero a cada organismo, cuánto dinero a cada programa. De esa manera no podemos ningún presidente decir no hay dinero. Por eso, jóvenes, hay que irnos metiendo más en política, hay que irnos metiendo más en cultura nacional, internacional, para ir teniendo un enfoque más amplio, un aspecto más genérico de lo que es vivir en ciudad y la forma en que debemos tratar los asuntos, máxime que usted está destinado para resolver conflictos, problemas, situaciones que se presentan. Y tú llevas tu cliente a futuro, es un adulto mayor, sabrás que independiente de todos los derechos que tiene a su favor, como socio de una empresa, como vendedor o comprador de un inmueble o de un mueble, etcétera, etcétera, pues hay derechos humanos que de alguna manera puedes utilizar
dentro de los argumentos de tu defensa, de tus argumentos de tus alegatos, para que la sentencia sea a favor de tu cliente, en este caso un adulto mayor, por los programas, por las políticas, por los derechos humanos, que propiamente ahí podrías argumentar como violación a los derechos, a la violación, aparte de los artículos tal que garantizan el debido proceso y demás, que el adulto mayor, que tu cliente, por ser adulto mayor, tiene también de forma muy especial tales derechos a su favor, ¿sí? Bueno, sale, jóvenes, seguiremos adelante analizando más derechos humanos. Vienen los derechos humanos, derechos humanos de los pueblos indígenas, derechos humanos de los periodistas y otros más que de forma especial, reitero, la misma ley, la misma autoridad enmarca, señala por la vulnerabilidad, por la marginación que se encuentran dentro de una sociedad. Nos vemos, jóvenes, en unos cuantos minutos o segundos en el Zoom para atender cualquier aclaración, duda o situación de las tareas. Hasta pronto, compañeros.